La casa estaba iluminada como si fuera un escaparate. Luces blancas perfectamente alineadas, un árbol enorme que parecía tocar el techo y regalos apilados con un orden casi ofensivo. Desde afuera, cualquiera habría dicho que ahí vivía la felicidad. Yo también lo habría dicho, hace años. Antes de aprender que hay lugares que brillan solo para ocultar lo que realmente son. Estacioné el auto y apagué el motor. Me quedé unos segundos con las manos sobre el volante, respirando despacio. Mateo iba atrás, inclinado hacia adelante, observando la casa con los ojos abiertos de par en par. Tenía esa mezcla de ilusión y nervios que solo los niños sienten cuando quieren que todo salga bien. ¿Listo?, le pregunté. Asintió con energía y apretó contra su pecho la bolsa con el regalo que había envuelto él mismo. El papel no combinaba, la cinta estaba torcida, pero yo sabía cuánto le había costado. Semanas ahorrando monedas. Semanas pensando en qué regalarle a su primo para que no se sintiera menos. Esa frase me dolía, pero la dejé pasar. A veces uno cree que puede proteger a sus hijos enseñándoles a adaptarse. Esa noche entendería lo equivocado que estaba. Entramos. El calor artificial me golpeó de inmediato. Risas fuertes, copas chocando, música elegante sonando de fondo. Mi madre apareció primero, con una sonrisa medida, esa que no se equivoca nunca pero tampoco abraza del todo. Llegaron, dijo. Pensé que no vendrían. No supe si era un reclamo o una advertencia. Me limité a asentir. Mateo dio un paso al frente. Feliz Navidad, abuela. Ella le dio un beso rápido en la mejilla. Sin mirarlo a los ojos. Feliz Navidad, cariño. Eso fue todo. Mi padre estaba más adentro, conversando con Alejandro, mi hermano. Alejandro reía, seguro, cómodo, como siempre. Su chamarra cara colgaba en una silla. Su hijo, Sebastián, corría de un lado a otro mostrando un juguete nuevo que aún no había abierto del todo. Todos lo celebraban. Yo observaba a Mateo. Él sonreía también, pero su sonrisa era distinta. Más contenida. Más atenta. Ve a saludar a tu tío, le dije en voz baja. Mateo caminó hasta Alejandro. Le extendió la bolsa con cuidado. Te traje algo. Alejandro levantó una ceja, sorprendido. Tomó la bolsa. Gracias, campeón. No la abrió. La dejó a un lado. Mateo regresó conmigo sin decir nada. Yo sentí el primer nudo en el estómago, pero lo ignoré. No exageres, me dije. Es Navidad. Nos sentamos a la mesa. La conversación giraba alrededor de inversiones, viajes, colegios privados. Yo asentía cuando hacía falta, hablaba poco. Mateo escuchaba. Siempre escuchaba. Ese era el problema. Los niños escuchan incluso lo que no va dirigido a ellos. Este año fue increíble, decía Alejandro. Cerramos el trato antes de diciembre. Un lujo. Se nota, respondió mi padre. Las cosas buenas se construyen con ambición. Miré a Mateo. Bajó la mirada a su plato. ¿Y tú, Andrés?, preguntó mi madre. ¿Cómo va, lo tuyo? Ese, lo tuyo, flotó en el aire como una etiqueta sin nombre. Bien, respondí. Estables. La estabilidad es importante, intervino Patricia, la esposa de Alejandro. Aunque, claro, crecer es mejor. Alguien rió. No supe quién. Yo no. Mateo apretó los labios. Yo sentí como algo antiguo se activaba en mí. Ese reflejo de quedarme callado. De no incomodar. De no arruinar la noche. Pensé, aguanta un poco más. Pensé, solo es una cena. Pensé mal. Llegó el momento de los regalos. Todos se reunieron alrededor del árbol. Cajas grandes, envolturas brillantes, moños exagerados. Sebastián abrió uno tras otro. Un dron. Una consola. Un reloj. Aplausos. Fotos. Vídeos. Ahora Mateo, dijo mi madre, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Le entregaron una caja pequeña. Sin envoltura nueva. Con el cartón ligeramente desgastado. Yo sentí un frío súbito recorrerme la espalda. Seguro fue un error, dijo alguien. Con tantas cosas. Mateo tomó la caja con cuidado. La miró. Sonrió. Esa sonrisa que los niños aprenden cuando no quieren incomodar.
Gracias, dijo. La abrió despacio. Dentro había un objeto sencillo. Funcional. Nada malo. Nada comparable. Yo vi cómo intentaba convencerse de que estaba bien. Cómo buscaba mi mirada. Yo asentí, sin saber qué más hacer. ¿Te gusta?, preguntó Patricia. Sí, respondió Mateo. Mucho. Rieron. No todos. Pero lo suficientes. Mira qué educado, comentó alguien. Así se aprende a valorar. Vi las manos de mi hijo. Temblaban apenas. Vi cómo enderezaba la espalda. Cómo fingía orgullo. Y algo dentro de mí empezó a romperse. No de golpe. Grieta por grieta. Papá, susurró Mateo, acercándose. Está bien, ¿verdad? Quise decirle que no. Quise decirle que no estaba bien. Pero otra vez, el reflejo. No armes un problema. No ahora. No aquí. Fallé otra vez. La noche continuó. Risas. Fotos. Comentarios sueltos. Yo ya no escuchaba. Solo miraba a mi hijo. A su intento por encajar. A su esfuerzo por no ser el diferente. A su silencio aprendido. En un momento, Mateo se sentó a mi lado. Jugaba con la caja vacía. La doblaba con cuidado, como si no quisiera ofenderla. Papá, dijo en voz muy baja. ¿Hice algo mal? Negué de inmediato. No, respondí. Nada. Asintió, pero no parecía convencido. Miró alrededor. Luego volvió a mirarme. Entonces, ¿por qué se rieron? No supe qué decir. La música seguía. Las luces seguían. La Navidad seguía. Pero algo ya se había quebrado. Yo todavía no lo sabía, pero esa era la última vez que permitiría que mi hijo aprendiera a sonreír para sobrevivir. Esa era la última Navidad en la que confundiría silencio con paz. Aún no me había levantado. Aún no había dicho nada. Pero la decisión ya estaba ahí, formándose lentamente, como un incendio que empieza sin humo. Y cuando el fuego llega, ya no hay forma de fingir que no lo ves. Después de los regalos, la noche siguió como si nada hubiera pasado. Ese fue el detalle que más me perturbó. Nadie se detuvo a preguntar si Mateo estaba bien. Nadie revisó si el error se había corregido. Las risas continuaron, las copas se llenaron otra vez y la conversación regresó, sin culpa, al mismo terreno de siempre, logros, dinero, comparaciones. Mateo se sentó a un costado del sillón, con el regalo a sus pies. No jugaba con él. Solo lo tocaba de vez en cuando, como para recordarse que era suyo. Yo lo observaba de reojo, intentando no hacerlo evidente. Me odié un poco por eso. Por seguir cuidando las apariencias mientras mi hijo aprendía, en tiempo real, cómo se siente ser el equivocado. Los niños ahora lo quieren todo inmediato, comentó mi padre desde la mesa. Antes aprendíamos a conformarnos. Y a agradecer, añadió mi madre. Eso forma carácter. Mateo levantó la vista al escuchar la palabra agradecer. Miró su regalo. Luego a Sebastián, que en ese momento presumía otro juguete que alguien acababa de traer, porque se había quedado corto el anterior. Es que hay que premiar el esfuerzo, dijo Alejandro. No todos hacen lo mismo. No miró a Mateo cuando lo dijo. No hacía falta. Sentí como la sangre me subía a la cara. Esa frase no iba dirigida a mí, pero me atravesó igual. Durante años, ese había sido el lenguaje, indirecto, elegante, imposible de confrontar sin parecer exagerado. Mateo se levantó y caminó hacia mí. ¿Puedo ir al baño?, preguntó. Asentí. Lo vi alejarse por el pasillo largo, decorado con fotografías familiares. En todas aparecíamos sonriendo. En todas, yo estaba un paso atrás. Me levanté unos minutos después. No para vigilarlo, sino porque necesitaba aire. Me apoyé en la pared del pasillo. Desde ahí escuché voces bajas, risas contenidas. Al menos no se puso a llorar, dijo alguien. Los niños aprenden rápido, respondió otra voz. Así no se malcrían. Cerré los ojos. No sabía quién había hablado. Pero sabía exactamente a quién se referían. Cuando Mateo salió del baño, me miró como si quisiera decir algo, pero se detuvo. Bajó la cabeza y caminó conmigo de regreso a la sala. No dijo una palabra.
Ese silencio era nuevo. Y peligroso. Nos sentamos otra vez. Patricia sacó el celular. Foto de familia, anunció. Vengan todos. Mateo dudó. Yo puse una mano en su hombro. Ve, le dije. Yo voy detrás. Nos acomodamos frente al árbol. Mateo quedó en una esquina. Alejandro y su familia al centro. Mi padre al frente. Mi madre sonriendo con precisión quirúrgica. Más cerca, Mateo, dijo Patricia. No muerde. Mateo dio un paso. Sonrió otra vez. Esa sonrisa que ya no parecía suya. La cámara capturó el momento. Un instante perfecto para cualquiera que no supiera leer lo que estaba pasando. Yo sí lo sabía. Y algo dentro de mí empezó a gritar. Después de la foto, Mateo regresó a mi lado. Papá, susurró. ¿Puedo guardar mi regalo? Claro, respondí. Cuando quieras. Lo tomó y lo llevó al rincón, junto a su chamarra. Lo colocó con cuidado, como si no quisiera que estorbara. Ese gesto pequeño me partió en dos. No era vergüenza lo que sentía. Era adaptación. Y ningún niño debería adaptarse a ser menos. Me incliné hacia él. Oye, le dije. Lo que pasó no fue tu culpa. Asintió, pero no me miró. Lo sé, respondió. Solo, no quiero que se rían otra vez. Ahí fue cuando entendí que la herida ya estaba hecha. No por el regalo. Por la risa. Por la validación colectiva de que estaba bien señalarlo, aunque fuera sin palabras. Volví la mirada hacia mi familia. Todos hablaban, relajados, como si hubieran ganado algo. Y tal vez lo habían hecho, habían reafirmado su jerarquía. Su lugar. Su mensaje. Yo siempre había sabido jugar ese juego. Callar. Sonreír. Aguantar. Pero esta vez, no era yo el que estaba en la línea de fuego. Mateo apoyó la cabeza en mi brazo. Papá, dijo muy bajo. ¿Ya nos vamos? Miré el reloj. Apenas había pasado una hora. ¿Quieres irte? Pregunté. Asintió sin dudar. Sentí la decisión tomar forma. No como un impulso, sino como una certeza lenta, pesada, inevitable. Aún no sabía cómo ni cuándo, pero algo era claro, esa no iba a ser otra Navidad más que olvidaríamos con el tiempo. Porque cuando un niño aprende a encogerse para no incomodar, alguien tiene que levantarse. Y esta vez, ese alguien iba a ser yo. Mateo no insistió en irse de inmediato. Eso fue lo que más me dolió. No volvió a preguntar, no se quejó, no hizo un drama. Simplemente se acomodó a mi lado, con la espalda recta y las manos juntas, como si hubiera entendido que pedir más sería cruzar una línea invisible. Yo conocía bien esa postura. Era la misma que yo había adoptado durante años sin darme cuenta. La conversación en la sala siguió fluyendo, pero ya no sonaba igual. Cada risa me parecía un poco más alta. Cada comentario, un poco más afilado. Empecé a escuchar cosas que antes pasaban desapercibidas porque había aprendido a filtrarlas. Esa noche, el filtro se rompió. Al final, lo importante es enseñarles a no esperar demasiado, decía mi madre. La vida no es justa, y mientras antes lo entiendan, mejor. Exacto, respondió mi padre. Algunos nacen con más oportunidades que otros. Así es el mundo. Mateo levantó la mirada al escuchar eso. No dijo nada. Solo miró a su primo, que en ese momento habría otro regalo extra que alguien había olvidado entregar antes. La diferencia entre ambos era tan evidente que ya no hacía falta explicarla. ¿Viste? Dijo Patricia, señalando el nuevo juguete. Este sí que es bueno. Alejandro sonrió con orgullo. Se lo merece. No supe si esa frase iba dirigida a Sebastián, o si era una forma elegante de decir que otros no. Sentí un calor extraño en el pecho, una mezcla de rabia y claridad. Durante años me había dicho que exageraba, que no todo era personal, que así se hablaba en mi familia. Pero esa noche no era yo el que estaba interpretando de más. Era mi hijo el que estaba aprendiendo de menos. Me incliné hacia Mateo. ¿Quieres agua? Le pregunté. No, respondió. Estoy bien. No lo estaba. Y yo tampoco. Fui a la cocina con el pretexto de servir más bebida. Necesitaba moverme, romper el nudo que se me había formado en el estómago.
Desde ahí escuché a dos de mis tíos hablar en voz baja. Al menos este año no hubo berrinche, dijo uno. Porque el niño ya entendió, respondió el otro. Eso también es educación. Apreté el vaso con más fuerza de la necesaria. No estaban hablando de educación. Estaban hablando de obediencia. Regresé a la sala y me senté otra vez junto a Mateo. Él había tomado su regalo y lo estaba examinando con detenimiento, como si buscara algo que se le hubiera pasado por alto. No era ilusión. Era necesidad. Necesidad de encontrarle sentido a algo que no lo tenía. Papá, me dijo en voz baja. ¿Crees que si me esfuerzo más, la próxima vez será diferente? Esa pregunta me atravesó como un golpe seco. No porque no supiera qué responder, sino porque sabía exactamente de dónde venía. Yo había hecho la misma pregunta, con otras palabras, a la misma edad. Mateo, le dije. Escúchame bien. Tú no hiciste nada mal hoy. Nada. ¿Me entiendes? Asintió, pero sus ojos no estaban convencidos. Ellos no te dieron eso porque tú valgas menos, continué. Lo hicieron porque no saben querer de otra forma. Eso era verdad, y aún así, sonó insuficiente. Entonces, preguntó, ¿por qué se rieron? No supe qué decirle sin mentir. Y por primera vez entendí que proteger a un hijo no siempre es suavizar la verdad. A veces es nombrarla. Porque algunas personas creen que reírse de otros los hace sentir más grandes, respondí. Pero no es así. Mateo guardó silencio. Pensé que ahí terminaría la conversación. Pero no. Yo no quiero ser así, dijo. No quiero reírme de nadie. Sentí un nudo en la garganta. Y no lo serás, le aseguré. Porque tú sabes cómo se siente estar del otro lado. Nos quedamos así unos segundos. Afuera, la música seguía. Las risas también. Nadie parecía notar que algo se estaba rompiendo. Nadie excepto yo. Mi padre se acercó con una copa en la mano. Andrés, dijo. No pongas esa cara. Es Navidad. Lo miré. Por primera vez en mucho tiempo, no bajé la mirada. Para Mateo no lo está haciendo, respondí. Frunció el ceño. No exageres. Solo fue un regalo. No, dije. Fue un mensaje. Alejandro se acercó también. Hermano, relájate, intervino. No todo gira alrededor de ustedes. Ahí estaba. La frase que siempre cerraba cualquier discusión. No es para tanto. No te lo tomes así. Relájate. Mateo apretó mi brazo. No para detenerme. Para asegurarse de que seguía ahí. ¿Sabes qué es lo peor? Dije con calma. Que ustedes creen que esto es normal. Porque lo es, respondió mi madre. Así nos criaron. La miré. Y así aprendimos a callar, añadí. Pero yo no voy a enseñarle eso a mi hijo. El silencio cayó de golpe. No fue largo, pero fue suficiente. Las miradas se cruzaron. Alguien carraspeó. Patricia volvió a reír, nerviosa. Bueno, ya, dijo. No armemos un drama. Ese fue el momento exacto en que entendí que no iba a haber disculpas. Ni explicación. Ni corrección. Porque para ellos, nada estaba mal. El problema no era el regalo. Ni la risa. El problema era yo, señalándolo. Mateo se levantó despacio. Papá, dijo. Ya me quiero ir. Me puse de pie también. No sentí miedo. No sentí duda. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, alineación. Por primera vez, lo que pensaba y lo que estaba a punto de hacer coincidían. ¿Nos vamos?, anuncié. ¿Ahora?, preguntó mi madre. Pero si apenas. Ahora, repetí. Tomé la chamarra de Mateo y su regalo. Él me miró, sorprendido. No esperaba que lo hiciera. Yo tampoco lo había planeado así. Pero ya no había marcha atrás. Andrés, dijo mi padre. Estás siendo impulsivo. Lo miré una última vez. No, respondí. Estoy siendo claro. Salimos de la casa sin aplausos, sin despedidas largas. Nadie nos siguió. Nadie pidió que nos quedáramos. Eso también decía mucho. Cuando cerré la puerta detrás de nosotros, el frío me golpeó el rostro. Mateo respiró hondo. Papá, dijo.
Gracias. No pregunté por qué. Lo sabía. Mientras caminábamos hacia el auto, entendí algo que me había tomado décadas aceptar: no todas las familias hieren con gritos. Algunas lo hacen con risas suaves, con comparaciones elegantes, con regalos equivocados. Y esa noche, por primera vez, dejé de confundir tradición con amor. El trayecto de regreso fue silencioso. No ese silencio incómodo que pide ser llenado con palabras inútiles, sino uno espeso, denso, que se instala cuando algo importante acaba de ocurrir y todavía no alcanza a nombrarse. Mateo miraba por la ventana. Yo manejaba con ambas manos firmes en el volante, como si aferrarme a esa recta fuera la única forma de mantener el control. Las luces de la ciudad pasaban una tras otra. Árboles decorados, casas iluminadas, familias que seguramente seguían riendo alrededor de mesas perfectas. Pensé en lo fácil que era fingir. En lo bien que mi familia lo había hecho durante años. En lo caro que resultaba, al final, ese fingimiento. Papá, dijo Mateo al cabo de un rato, ¿hicimos algo malo? Esa pregunta volvió a caer, distinta, más profunda. Ya no hablaba del regalo. Hablaba de irnos. De romper el ritual. De salirse del guión. No, respondí. Hicimos algo necesario. Mateo asintió despacio. Se quedó pensando. ¿Entonces ya no vamos a ir más? No quise mentir. Tampoco quise herir. No lo sé, dije. Pero lo que sí sé es que nunca más voy a quedarme en un lugar donde te hagan sentir menos. Eso pareció tranquilizarlo. Se acomodó en el asiento y abrazó la caja del regalo, como si necesitara llevarse algo de esa noche para procesarla más adelante. Cuando llegamos a casa, el silencio continuó. Dejé las llaves sobre la mesa. Mateo se quitó los zapatos con cuidado, como siempre. Lo observé. Incluso después de todo, seguía siendo considerado. Seguía intentando no molestar. Me dolió pensar en cuántas veces había aprendido eso viéndome a mí. ¿Tienes hambre?, pregunté. Negó con la cabeza. Solo, estoy cansado. Yo también, respondí. Lo acompañé a su cuarto. Dejó el regalo sobre el escritorio. No lo abrió de nuevo. No lo escondió. Simplemente lo dejó ahí, como una evidencia silenciosa de algo que todavía no sabía cómo explicar. Papá, me dijo antes de acostarse. Gracias por llevarnos. Siempre, respondí. Para eso estoy. Apagué la luz y cerré la puerta con cuidado. Me quedé un momento en el pasillo, apoyado contra la pared. Sentí el peso de la noche caer de golpe. No había adrenalina. No había alivio. Solo una claridad agotadora. Me senté en la sala y dejé que los pensamientos vinieran. No como un ataque, sino como un inventario. Recordé otras navidades. Otros comentarios. Otras risas. Otras veces en las que había pensado no es para tanto. Y entendí, con una lucidez incómoda, que esa frase había sido mi refugio y mi condena. El teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Estás exagerando. Esto se pudo hablar. Leí el mensaje 2 veces. No respondí. Otro mensaje, ahora de Alejandro. No pongas a Mateo en medio de tus frustraciones. Ese fue el que más dolió. No porque fuera nuevo, sino porque era exactamente la narrativa que siempre había ganado. El problema nunca era el acto. Siempre era mi reacción. Apagué el teléfono. Me levanté y fui a la cocina. Serví un vaso de agua. Me miré en el reflejo del vidrio. Me vi cansado. Mayor. Pero también algo distinto. No más fuerte. Más presente. Pensé en Mateo. En su pregunta. En su manera de decir gracias sin dramatizar. En lo fácil que hubiera sido quedarnos. En lo difícil que sería, ahora, sostener esa decisión en el tiempo. Porque irse es un acto. Mantener la distancia es un proceso. Esa noche casi no dormí. No por culpa. Por anticipación. Sabía que lo que venía no sería cómodo. Sabía que habría llamadas, mensajes, intentos de arreglar sin cambiar nada. Sabía que me tocaría explicar, justificar, sostener. Y aún así, por primera vez, no sentía miedo. A la mañana siguiente, Mateo se levantó temprano. Se sentó a desayunar sin decir mucho. De pronto, tomó su regalo y lo abrió otra vez.
Lo examinó con más calma. Luego me miró. No está tan mal, dijo. Sonreí, pero no celebré. No, respondí. No lo está. Hice una pausa. Pero merecías algo mejor. Mateo se quedó pensativo. ¿Por qué no me dieron algo como a Sebastián? Respiré hondo. Era la pregunta que sabía que llegaría. Porque a veces los adultos olvidan que los niños no son una extensión de sus ideas, dije. Y porque hay personas que creen que dar menos enseña algo. Yo no creo eso. ¿Qué crees tú? Preguntó. Que el amor no se mide, respondí. Y que nunca debe doler. Mateo asintió. No pidió más. Eso era lo que más me impresionaba de él, entendía más de lo que decía. Esa mañana salimos a caminar. El frío seguía ahí, pero era distinto. Caminamos sin prisa. Pasamos por casas decoradas, por familias entrando y saliendo. Mateo observaba. Yo también. Papá, dijo de pronto. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me gustó que nos fuéramos. Lo miré sorprendido. ¿Sí? Sí, respondió. Porque sentí que estabas de mi lado. Ahí entendí que no había nada más que explicar. Que no hacía falta convencer a nadie más. Que la validación que había buscado durante años estaba justo ahí, caminando a mi lado, con una chamarra demasiado grande y un regalo imperfecto en la mano. Esa fue la mañana en la que comprendí algo esencial. No se trata de enseñar a los hijos a aguantar el mundo, sino de mostrarles cuando vale la pena plantarse frente a él. Y lo que todavía no sabía, pero empezaba a intuir, era que esa decisión tendría consecuencias. No inmediatas. No ruidosas. Pero profundas. Porque cuando rompes el silencio una vez, ya no puedes volver a usarlo como escudo. Los días que siguieron no tuvieron nada de festivos. La resaca emocional de aquella Nochebuena se fue asentando con una lentitud incómoda, como polvo que cae después de un derrumbe. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Hubo algo peor, mensajes medidos, silencios estratégicos, y esa sensación persistente de que yo había cometido una falta que todavía no sabía cómo me iban a cobrar. El primer mensaje llegó 2 días después. De mi madre. Corto, preciso, sin una sola palabra de afecto. Tenemos que hablar. Esto no puede quedarse así. No respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez entendí que responder de inmediato siempre había sido parte del problema. Había pasado la vida explicándome, justificándome, pidiendo que me entendieran. Esta vez necesitaba algo distinto, sostener el límite sin adornarlo. Mateo notó el cambio antes que yo. Los niños sienten cuando el aire se tensa. ¿Estás enojado? Me preguntó esa tarde, mientras armábamos un rompecabezas en la mesa. No, respondí. Estoy firme. Me miró con curiosidad. ¿Eso es bueno? Sonreí apenas. A veces, le dije. Es necesario. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Alejandro. Estás exagerando y haciendo un drama innecesario. Mamá está muy afectada. Leí el mensaje varias veces. Me sorprendió algo, no sentí culpa. Sentí claridad. La frase estaba construida como siempre, el problema no era lo que habían hecho, sino cómo yo había reaccionado. El guión era conocido. Yo había cambiado de papel. Esa noche, mientras Mateo dormía, me senté solo en la sala. Apagué las luces y dejé solo una lámpara encendida. Pensé en todas las veces que había vuelto a casa sintiéndome pequeño, diciéndome que así eran las cosas, que no valía la pena pelear. Pensé en lo fácil que habría sido escribir, ok, hablemos, y volver a la normalidad. Pensé en lo caro que había sido, durante años, ese regreso. Decidí responder. No con un ataque. Con un límite. No fue un error ni una broma. Fue una humillación. Y no voy a permitir que vuelva a pasar. Apagué el teléfono después de enviarlo. No quería ver la respuesta. Sabía que no sería una disculpa. A la mañana siguiente, Mateo bajó a desayunar con su regalo en la mano. Lo había llevado a su cuarto y ahora lo traía de vuelta, como si quisiera integrarlo a la casa. Lo dejó sobre la mesa y se sentó. ¿Puedo usarlo hoy? Preguntó. Claro, respondí. Es tuyo. Asintió, satisfecho. Luego hizo algo que me desarmó, tomó un marcador y escribió su nombre en una esquina de la caja. Así nadie se equivoca, dijo.
Sentí un nudo en el pecho. No dije nada. Me limité a sentir. Ese mismo día llegó el tercer mensaje. De mi padre. Era más largo. Más elaborado. Más peligroso. Hijo, no entiendo por qué reaccionaste así. Nosotros te criamos con valores. No fue nuestra intención herir a nadie. Pero tampoco puedes pretender que el mundo se adapte a tus sensibilidades. Los niños necesitan aprender a ubicarse. Leí despacio. Cada frase tenía una lógica interna impecable. Y una ausencia total de responsabilidad. No hablaba de Mateo. Hablaba de orden. De jerarquía. De ubicación. Respondí con calma. Mi hijo no necesita aprender a ubicarse. Necesita aprender que su valor no depende de comparaciones. No hubo respuesta inmediata. La hubo al día siguiente, en forma de invitación. Ven a casa. Hablemos como familia. Supe lo que significaba. No era una invitación a escuchar. Era una convocatoria para corregirme. Para devolverme al lugar que, según ellos, había olvidado. Pasé el día pensándolo. Mateo dibujaba en el piso. Levantó la vista. ¿Vamos a ir? Preguntó, como si hubiera adivinado. No, respondí. No ahora. ¿Por qué? Me senté frente a él. Porque cuando alguien no reconoce lo que hizo mal, ir no arregla nada, le dije. Solo te acostumbra a aguantar. Mateo frunció el ceño. ¿Entonces ya no somos familia? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Claro que sí, respondí. Pero la familia no siempre es el lugar al que vuelves. A veces es el lugar que construyes. Se quedó pensativo. Luego volvió a dibujar. Ese día entendí algo fundamental: poner límites no solo incomoda a quien los recibe. También te obliga a reconfigurar todo lo que creías estable. Rutinas, celebraciones, pertenencias. De pronto, lo que siempre estuvo ahí ya no estaba disponible. Y lo que quedaba era un espacio nuevo, sin instrucciones claras. Por la tarde salimos a caminar. Mateo iba hablando de cosas pequeñas: la escuela, un compañero, un videojuego. Yo escuchaba. De pronto se detuvo. Papá, dijo. ¿Sabes qué pensé ayer? ¿Qué? Que cuando se rieron, yo sentí como si me hiciera chiquito. Cerré los ojos un segundo. Eso no debería pasar, respondí. Ya no pasa, añadió. Porque nos fuimos. Ahí lo supe con certeza: aunque el costo fuera alto, la decisión había sido correcta. Esa noche recibí un último mensaje. De Patricia. Esto ya se está saliendo de control. Estás rompiendo a la familia. Lo leí sin apuro. Pensé en Mateo escribiendo su nombre en la caja. Pensé en la pregunta del coche. Pensé en la risa. Pensé en el silencio posterior. Respondí solo una cosa. No. Estoy evitando que se rompa mi hijo. Apagué el teléfono. Me fui a dormir sabiendo que lo que venía no sería reconciliación. Sería distancia. Y que esa distancia, por primera vez, no me parecía una pérdida. Porque cuando eliges proteger, algo se reordena por dentro. Y aunque el mundo no lo celebre, el cuerpo lo reconoce. Al apagar la luz, entendí que la verdadera prueba no había sido irme esa noche. La verdadera prueba apenas comenzaba: sostener la decisión cuando el ruido bajara y la culpa intentara volver. Y yo estaba listo. La distancia empezó a sentirse como una presión constante. No era un ataque frontal, era algo más sutil, más eficaz. Una ausencia organizada. Dejaron de escribirme con reproches directos y empezaron a hacerlo con silencios calculados. Nadie me bloqueó. Nadie me gritó. Simplemente dejaron de incluirnos. Y esa exclusión, disfrazada de calma, fue el siguiente mensaje. Mateo fue el primero en notarlo. Papá, me dijo una tarde, ¿por qué ya no nos invitan? Estábamos sentados en el piso, armando otra vez el rompecabezas que nunca parecía terminar. Levanté la vista y entendí que esa pregunta no hablaba de fiestas ni de visitas. Hablaba de pertenencia. A veces, le respondí, cuando dices que no a algo injusto, algunas personas prefieren alejarse antes que cambiar. Mateo asintió, pero no parecía del todo convencido. ¿Y nosotros hicimos algo injusto? No, le aseguré. Hicimos algo valiente. Esa palabra le gustó. Se le notó.
Sonrió apenas y volvió a concentrarse en las piezas. Yo me quedé observándolo, pensando en lo fácil que era decir valiente y lo difícil que era sostenerlo cuando nadie aplaudía. En los días siguientes, la narrativa empezó a cambiar. Lo supe porque llegó a mí por terceros. Una tía me llamó, preocupada. Un primo me escribió, para saber cómo estaba. Todos usaban el mismo tono, la misma frase base, como si se hubieran puesto de acuerdo. La familia está triste, me decían. No entienden por qué te cerraste así. Yo escuchaba sin interrumpir. No corregía. No explicaba. Colgaba con una sensación conocida, la de estar siendo juzgado sin derecho a réplica. Mateo, en cambio, parecía más liviano. Jugaba más. Hablaba más. Dormía mejor. A veces lo veía reír solo mientras armaba algo con su regalo. Y esa contradicción me daba fuerzas. Si el precio de su tranquilidad era mi incomodidad, estaba dispuesto a pagarlo. Un sábado por la mañana recibí una llamada inesperada. Era mi padre. Hijo, dijo, tenemos que arreglar esto. No dijo hablar. Dijo arreglar. Como si yo fuera el desperfecto. ¿Qué es lo que quieres arreglar? Pregunté. La distancia, respondió. La incomodidad. Esto no es sano para nadie. Para Mateo sí, dije. Hubo una pausa. Estás exagerando, replicó. Los niños olvidan rápido. No, respondí. Los niños aprenden rápido. Escuché su respiración pesada al otro lado. Te estás poniendo en un pedestal, dijo. ¿Crees que eres mejor padre que nosotros? Pensé en responder. Pensé en enumerar. Pensé en defenderme. Pero entendí algo, no estaba dispuesto a volver a discutir mi derecho a proteger. No se trata de ser mejor, dije. Se trata de no repetir. Colgué antes de que pudiera responder. No sentí culpa. Sentí cansancio. Un cansancio distinto. El de alguien que ya no está dispuesto a negociar lo esencial. Esa tarde salimos al parque. Mateo corrió, jugó, gritó. Yo lo observaba desde una banca. Pensé en todas las veces que había estado en lugares llenos de gente sintiéndome solo. Pensé en cómo había aprendido a ocupar poco espacio. Y me di cuenta de que esa lección no se borra sola. Hay que contradecirla todos los días. Papá, gritó Mateo desde el columpio. Mírame. Lo miré. Te veo. ¿Siempre? Preguntó. Siempre. Sonrió con una seguridad que no le había visto antes. Esa noche, mientras cenábamos, Mateo dijo algo que me tomó por sorpresa. Si quieren que regresemos, ¿van a pedir perdón? La pregunta fue directa. Limpia. Justa. No lo sé, respondí. Pero eso no depende de nosotros. ¿Y si no lo hacen? Respiré hondo. Entonces nosotros seguimos adelante igual. Mateo se quedó pensativo. Luego asintió. Me gusta eso. Yo también. Los días siguientes confirmé algo que no había querido aceptar del todo, mi familia no estaba confundida. Estaba incómoda. Y la incomodidad no venía de haber herido a un niño, sino de que alguien hubiera señalado la herida. En una reunión casual con conocidos, alguien mencionó a Alejandro. Habló de su éxito, de su casa, de su vida perfecta. Yo asentí con educación. Por primera vez, no sentí esa punzada de comparación. Sentí distancia emocional. Y esa distancia era libertad. Mateo empezó a hablar menos de ellos. Dejó de preguntar. Empezó a llenar ese espacio con otras cosas, amigos, ideas, proyectos pequeños. Un día llegó de la escuela con una cartulina. Quiero hacer algo, me dijo. ¿Qué cosa? Un regalo nuevo. ¿Para quién? Para mí. Sonreí. ¿Cómo sería? Uno que no haga sentir mal a nadie. Ahí entendí que la enseñanza más profunda no estaba en los discursos ni en las decisiones grandes. Estaba en los gestos pequeños, repetidos, sostenidos. En mostrarle que el mundo no tiene que doler para ser formativo. Esa noche me senté solo otra vez en la sala. Pensé en lo que había perdido. Pensé en lo que estaba ganando. Pensé en lo que vendría. Sabía que el siguiente paso no sería un ataque ni una disculpa. Sería una prueba final. Porque cuando te sales del sistema, el sistema siempre intenta una última cosa, hacerte dudar.
Y esa duda estaba a punto de llegar. La duda no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas que de verdad ponen a prueba una decisión, disfrazada de buena intención. Una mañana cualquiera, mientras preparaba el desayuno y Mateo hacía la tarea en la mesa, sonó el teléfono. No vibró con insistencia. No apareció un nombre cargado de historia. Fue un número desconocido. Estuve a punto de no contestar. Bueno, dije al final. Andrés, respondió una voz que reconocí de inmediato. Soy Elena. Mi madre. No había usado mi nombre en semanas. Siempre era hijo o simplemente nada. Escuchar a Andrés me desarmó un poco. Solo un poco. Hola, respondí. Quería saber cómo están, dijo. Sobre todo Mateo. Esa aclaración fue calculada. Respiré hondo. Está bien, contesté. Tranquilo. Me alegra, respondió. Nos hace falta. Ahí estaba. La frase exacta. Nos hace falta. No lo siento. No me equivoqué. No debí reír. Solo una nostalgia cómoda, sin responsabilidad. ¿Para qué llamas, mamá? Pregunté con calma. Hubo un silencio breve. Tu padre quiere que vayan el domingo, dijo. Nada formal. Solo una comida. Como antes. Miré a Mateo. Estaba concentrado, coloreando sin salirse de la línea. No sabía que en ese instante, otra vez, el mundo estaba intentando jalarlo hacia un lugar donde tendría que encogerse. No vamos a ir, respondí. Andrés, empezó, no puedes seguir castigándonos así. Ahí estaba la palabra. Castigándonos. Como si el dolor hubiera sido suyo. No es un castigo, dije. Es una consecuencia. Te estás volviendo duro, respondió. No eras así. Pensé en responder que sí, que ahora era distinto. Pero no era dureza lo que sentía. Era claridad. No soy duro, le dije. Dejé de ser flexible con lo que no debía. Mateo necesita a su familia, insistió. Mateo necesita respeto, respondí. Y hasta ahora, eso no ha estado sobre la mesa. Escuché un suspiro cansado. Fue una broma, dijo. No entiendo por qué lo llevaste tan lejos. Cerré los ojos. Porque no fue la primera, respondí. Solo fue la última que acepté. Colgué con cuidado. Sin enojo. Sin triunfo. Con una tristeza serena que ya no me pedía retroceder. Mateo levantó la vista. ¿Era la abuela? Preguntó. Asentí. ¿Vamos a ir? No, respondí. No todavía. Está bien, dijo. Podemos hacer algo nosotros. Eso fue lo que más me impactó. No había decepción. No había ansiedad. Había adaptación sana. Algo que yo no había tenido a su edad. Ese domingo hicimos exactamente eso. Salimos temprano. Caminamos sin rumbo fijo. Compramos pan caliente. Nos sentamos en una banca al sol. Mateo me contó historias inventadas, personajes absurdos, ideas que no tenían sentido pero sí alegría. Yo lo escuchaba con una atención nueva, casi reverente. En un momento se quedó callado. Papá, dijo. ¿Sabes qué pensé? ¿Qué? Que cuando se rieron, yo creí que era porque yo era raro. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué piensas? Pregunté. ¿Qué eran ellos los raros? Respondió. Porque nadie debería reírse así. Sonreí. No de alivio. De orgullo. Esa tarde, mientras regresábamos a casa, vi un mensaje nuevo en el teléfono. Era de Alejandro. El último intento, sin duda. No podemos seguir así. Estás exagerando. Mamá está enferma de la preocupación. Ven. Arreglemos esto como adultos. Leí el mensaje sin prisa. Pensé en responder. Pensé en explicar otra vez. Pensé en justificar. Y luego pensé en Mateo escribiendo su nombre en la caja del regalo, como si necesitara marcar su lugar en el mundo. Respondí solo una frase. Cuando quieran hablar de lo que hicieron, no de cómo reaccioné, llámame. Apagué el teléfono. Esa noche, Mateo se durmió rápido. Yo me quedé despierto un rato más. Pensé en lo que había cambiado. No en ellos. En mí.
En cómo había pasado de pedir permiso a tomar posición. En cómo había dejado de esperar validación para empezar a darla. Sabía que ese mensaje probablemente no tendría respuesta. Y estaba bien. Porque la ausencia de respuesta también es una respuesta. Me levanté, apagué la luz del pasillo y miré la casa en silencio. No era grande. No era elegante. No tenía luces perfectas. Pero era honesta. Y eso, después de tanto tiempo, se sentía como un logro. Entendí entonces que el último intento no siempre viene con gritos o amenazas. A veces viene envuelto en nostalgia, en como antes, en llamadas suaves que quieren devolverte al lugar donde eras pequeño. Pero yo ya no cabía ahí. Y Mateo tampoco. La duda no llegó de golpe. Llegó como llegan las cosas que de verdad ponen a prueba una decisión, disfrazada de buena intención. Una mañana cualquiera, mientras preparaba el desayuno y Mateo hacía la tarea en la mesa, sonó el teléfono. No vibró con insistencia. No apareció un nombre cargado de historia. Fue un número desconocido. Estuve a punto de no contestar. Bueno, dije al final. Andrés, respondió una voz que reconocí de inmediato. Soy Elena. Mi madre. No había usado mi nombre en semanas. Siempre era hijo o simplemente nada. Escuchar a Andrés me desarmó un poco. Solo un poco. Hola, respondí. Quería saber cómo están, dijo. Sobre todo Mateo. Esa aclaración fue calculada. Respiré hondo. Está bien, contesté. Tranquilo. Me alegra, respondió. Nos hace falta. Ahí estaba. La frase exacta. Nos hace falta. No lo siento. No me equivoqué. No debí reír. Solo una nostalgia cómoda, sin responsabilidad. ¿Para qué llamas, mamá? Pregunté con calma. Hubo un silencio breve. Tu padre quiere que vayan el domingo, dijo. Nada formal. Solo una comida. Como antes. Miré a Mateo. Estaba concentrado, coloreando sin salirse de la línea. No sabía que en ese instante, otra vez, el mundo estaba intentando jalarlo hacia un lugar donde tendría que encogerse. No vamos a ir, respondí. Andrés, empezó, no puedes seguir castigándonos así. Ahí estaba la palabra. Castigándonos. Como si el dolor hubiera sido suyo. No es un castigo, dije. Es una consecuencia. Te estás volviendo duro, respondió. No eras así. Pensé en responder que sí, que ahora era distinto. Pero no era dureza lo que sentía. Era claridad. No soy duro, le dije. Dejé de ser flexible con lo que no debía. Mateo necesita a su familia, insistió. Mateo necesita respeto, respondí. Y hasta ahora, eso no ha estado sobre la mesa. Escuché un suspiro cansado. Fue una broma, dijo. No entiendo por qué lo llevaste tan lejos. Cerré los ojos. Porque no fue la primera, respondí. Solo fue la última que acepté. Colgué con cuidado. Sin enojo. Sin triunfo. Con una tristeza serena que ya no me pedía retroceder. Mateo levantó la vista. ¿Era la abuela? Preguntó. Asentí. ¿Vamos a ir? No, respondí. No todavía. Está bien, dijo. Podemos hacer algo nosotros. Eso fue lo que más me impactó. No había decepción. No había ansiedad. Había adaptación sana. Algo que yo no había tenido a su edad. Ese domingo hicimos exactamente eso. Salimos temprano. Caminamos sin rumbo fijo. Compramos pan caliente. Nos sentamos en una banca al sol. Mateo me contó historias inventadas, personajes absurdos, ideas que no tenían sentido pero sí alegría. Yo lo escuchaba con una atención nueva, casi reverente. En un momento se quedó callado. Papá, dijo. ¿Sabes qué pensé? ¿Qué? Que cuando se rieron, yo creí que era porque yo era raro. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y ahora qué piensas? Pregunté. ¿Qué eran ellos los raros? Respondió. Porque nadie debería reírse así. Sonreí. No de alivio. De orgullo. Esa tarde, mientras regresábamos a casa, vi un mensaje nuevo en el teléfono. Era de Alejandro.
El último intento, sin duda. No podemos seguir así. Estás exagerando. Mamá está enferma de la preocupación. Ven. Arreglemos esto como adultos. Leí el mensaje sin prisa. Pensé en responder. Pensé en explicar otra vez. Pensé en justificar. Y luego pensé en Mateo escribiendo su nombre en la caja del regalo, como si necesitara marcar su lugar en el mundo. Respondí solo una frase. Cuando quieran hablar de lo que hicieron, no de cómo reaccioné, llámame. Apagué el teléfono. Esa noche, Mateo se durmió rápido. Yo me quedé despierto un rato más. Pensé en lo que había cambiado. No en ellos. En mí. En cómo había pasado de pedir permiso a tomar posición. En cómo había dejado de esperar validación para empezar a darla. Sabía que ese mensaje probablemente no tendría respuesta. Y estaba bien. Porque la ausencia de respuesta también es una respuesta. Me levanté, apagué la luz del pasillo y miré la casa en silencio. No era grande. No era elegante. No tenía luces perfectas. Pero era honesta. Y eso, después de tanto tiempo, se sentía como un logro. Entendí entonces que el último intento no siempre viene con gritos o amenazas. A veces viene envuelto en nostalgia, en como antes, en llamadas suaves que quieren devolverte al lugar donde eras pequeño. Pero yo ya no cabía ahí. Y Mateo tampoco.